Lucas 2, versículos del 21 al 40, y los invito a que nos pongamos en pie y vamos a leer todos al unísono la palabra de Dios. Amén. Y dice así la palabra del Señor: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque nos permites hoy estar congregados en este lugar que tú nos has dado, Señor, con el propósito firme de alabar y glorificar tu santo y divino nombre, y edificarnos, Señor, a través de tu santa y divina palabra. Ponemos este tiempo de predicación bajo tu cuidado y tu dirección, Señor, y que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón. Danos entendimiento, Señor, para poder recibir con agrado todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y poderlo aplicar y hacerlo real en nuestra vida como tus hijos, Señor. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos estado meditando en la palabra de Dios durante todos estos últimos domingos. Y cuando miramos en el libro de Isaías, ¿sí? En el libro de Isaías, en el capítulo número 9, el versículo número 2, dice esto, mis hermanos, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, Isaías está escribiendo 700 años antes
del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él decía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es que una cosa es andar en tinieblas y otra muy diferente es andar en la luz. Esta semana me decía alguien en la corporación, Luisca, el que verdaderamente tiene y entiende el significado de la luz es el que ha andado en oscuridad. Decía Jorge, el tirador. Y decía, y dice la palabra, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Ese es el panorama de la humanidad que no tiene a Cristo. Y dice el versículo 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esas son características propias de nuestro Señor y Salvador. Y esas palabras son maravillosas. Cada vez que las leemos, yo no sé si usted cuando la lee, usted como que se impacta. Pero es así. Es nuestro niño dado, es Dios. El que es como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el versículo número 7 de Isaías 9, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. No tendrá límite. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, en juicio y en justicia. Esa es la justicia de Dios. Y es que hay justicia en Dios, amén. ¿Es justo? Él sí es justo. Y dice, desde ahora y para siempre. ¿Y quién hará esto? Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, son palabras de esperanza, son palabras firmes de esperanza. Cuando nosotros estamos mirando en la Navidad, definitivamente lo que celebramos, mis hermanos, es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios hecho hombre, encarnado con un propósito: redimir y salvar a la humanidad. Ese es el propósito por el cual Dios se hizo hombre, para redimirnos, ¿sí? Para servir de expiación, para ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no podría haber sido de otra manera. Y es entonces por la fe que tenemos en la obra perfecta de Cristo que el ser humano tiene una oportunidad. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra vía diferente a Cristo. Y por eso el nacimiento de Cristo, a los que somos hijos, porque ya hemos sido hechos hijos de Dios, entonces tiene que cobrar más valor todos los días. No solamente el 25 de diciembre, no, todos los días. La celebración es todos los días. Nos congregamos los domingos, sí, pero la celebración es de todos los días. Y hay otros días en los cuales las personas se pueden reunir. Hoy es un día donde muchas personas posiblemente en su mente no tienen a Cristo. No sé si alrededor de sus casas hubo fiesta y rumba el día de la noche. Al lado de la mía hubo rumba hasta las 6 de la mañana, creo. Y inmediatamente uno piensa, entonces, ¿en qué mundo viven? En el mundo. Viven en el mundo. Pero aquellos que sabemos lo que es el Señor Jesucristo, lo importante de todo lo que marca la obra de Cristo, tenemos que ser diferentes. Soy diferente porque creo en Cristo. O si no, sería igual al mundo. Sería igual al mundo. No sé si en algún momento de sus vidas, el 24 o el 25 de diciembre, los toqué en una condición diferente a lo que los tomó esta semana. De repente los que nunca hemos tomado o bebido, vaya y venga, pues nunca hemos estado. Pero cuando yo converso con mi hermano Jaime, dice, no, este diciembre otra vez me cogió en sobriedad. Esto es una bendición. Este hace un diciembre diferente.
Amén. Ya van 2 diciembre diferentes. ¿Desde cuándo? Ya, desde que conoció al Señor. Es que la vida es transformada. Ahora hay que creer en la obra de Cristo, en su sacrificio. Cristo vino a morir por una humanidad perdida. Ojo, y en su muerte y resurrección todo enmarca una palabra de esperanza y de amor eterno para nosotros, para los que creemos. Porque para los que no creen, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la realidad. Y ya hemos visto en los domingos anteriores cómo Navidad es tiempo de salvación y de esperanza. ¿Para quién? Para todos. Pero se vuelve realidad para todo aquel que en él cree. Y vimos también cómo Navidad es tiempo de reconciliación y de paz. A través de Cristo, mis hermanos, es que hemos sido reconciliados con el Padre Celestial. No había otra forma. Y esa reconciliación nos permite estar en paz con Dios. Necesario para la vida de cualquier ser humano estar en paz. Porque hay 2 situaciones: o estás en paz o estás en guerra. O estás en amistad o estás en enemistad. Y la enemistad del hombre con Dios era real. Y aún ahora, para muchos, sigue siendo el orden del día de ellos. Pero cuando hay una reconciliación, hay tiempos muy deliciosos. Porque entonces la persona empieza a valorar cosas que antes no valoraba. Usted, a partir del momento en que realmente tiene una relación firme con el Señor, en que realmente lo ama, usted empieza a ver las cosas diferentes. Antes no. Yo no sé si durante esta semana ustedes han visto manifestaciones de amor, expresiones del mundo. Yo estoy sorprendido cuando yo miro la celebración de un mundial y cuando un muchacho sale a un auditorio gigantesco y las personas van y rescatan de las personas sus sentimientos, que las personas están alborotadas y se acercan donde un niño y entonces le dicen al niño: ¿y qué? Y entonces, ¿y qué le dijiste a ese hombre? Y el niño dijo: que lo amo. Decía este niño. Y yo veía esa imagen y yo: tremendo. O sea, tan fácil para la raza humana decir que yo amo a alguien que metió goles, pero tan difícil para la persona, niño, joven, adulto, hombre, mujer, para muchos decir: yo amo a Cristo. O sea, que se hace casi imposible. Pero esa es la triste realidad del mundo. Pero las palabras de Cristo, su nacimiento, todo lo que marca, son palabras entonces de salvación, esperanza, reconciliación y paz. Y la palabra de Dios hoy, hermanos, nos permite ver 2 aspectos adicionales, 2 palabras. Y es que, primero, es tiempo de amor. Y es tiempo, segundo, de justicia. Dios es amor y Dios es justicia. De repente, no ha de faltar el que solamente quiere escuchar las palabras de amor y quiere desconocer la justicia de Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando usted realmente empieza a caminar conforme a lo que el Señor le manda, ¿en dónde? En su santa y divina palabra, usted empieza a entender que el amor de Dios es tan supremamente grande, pero su justicia es ligada al amor que Él mismo ya nos dio. Y ambos nacen de la misericordia de Dios. Porque si Dios no fuese justo, entonces nosotros no tendríamos oportunidad. Y nosotros tenemos oportunidad gracias a la justicia dada por Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y cuando miramos este primer punto que nos habla de que es tiempo de amor, la porción de la palabra de Dios que estamos mirando, ya habíamos visto en este capítulo 2 los versículos del 1 hasta el 20, ya lo habíamos visto antes. Y ahorita empieza el recuento bíblico de una manera especial, le está contando lo que pasaba. Y miren lo que nos dice la palabra en los versículos 21 en adelante.
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. O sea, no fue que se les ocurrió pongámosle Jesús. No, fue dado por el mismo ángel. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, porque era parte integral del rito del pueblo de Israel, de los judíos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? O sea, ya no era un niño chiquito, no, ya era un muchachito más fuertecito. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o los palominos, era parte de la tradición judía. Y dice el versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, y van a dar características de Simeón, no era cualquiera que apareció ahí, dice, era un hombre justo y piadoso. Dos características de este hombre, justo y piadoso. ¿Y qué es lo que marca que es un hombre justo? ¿Y qué es lo que marca que era un hombre piadoso? Es una serie de características que él mostraba en verdad. ¿A quién? A las personas que estaban a su alrededor. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. O sea, estaba expectante. Él sabía que había una consolación, que había una esperanza, que había algo que iba a pasar. Y era que iba a llegar el Mesías, que él lo esperaba. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que diese al ungido del Señor. ¿Qué tenía claro este hombre llamado Simeón? Que no iba a morir antes de poder ver al Mesías, al Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, hermanos, versículo 28, él, o sea, Simeón, le tomó en los brazos. Este hombre tuvo el privilegio, la oportunidad de tener al niño Jesús en sus brazos. Eso es algo único, es maravilloso, es una bendición para ese hombre. Y miren lo que dice, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, que ese ya lo vamos a ver acá en la pantalla. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Un hombre de servicio que se siente siervo y le dice, ya vi lo que yo tenía que ver, ya lo vi, ya estoy listo, ya lo vi. Y dice, conforme a tu palabra, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, porque han visto mis ojos tu salvación. Ese hombre en forma física vio al Señor, el Mesías, y dijo, este es Dios, es el Salvador. Inmediatamente se dirige al Padre y le dice, gracias, porque han visto mis ojos tu salvación. Hoy, una persona que recibe a Cristo puede decir exactamente lo mismo. Sin Cristo estaba viviendo a una espera, pero ya conociendo a Cristo, has visto su salvación. Usted ya vio la salvación de Cristo, ya se volvió realidad en su vida. Sí, yo cada vez que leo esto digo, ese Simeón tenía que estar temblando. Ese Simeón, yo creo que le salían las lágrimas. La palabra no lo dice, no, pero dice, poder tener en sus manos a Dios, a Cristo, al niño, al que va a ser el Salvador del mundo, de la humanidad. Es lo mismo que pasa, mis hermanos, cuando hay ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Cuando hay ese verdadero nuevo nacimiento y conocemos a Dios, el Señor entra en nuestro corazón y es transformado. Muchas veces salen lágrimas,
Otras veces hay otros que no son tan llorones. Hay unos que son llorones. Aquí hay un hermano que es medio llorón. Pero miren, hermanos, alrededor de toda esta porción vemos el amor de Dios hacia una humanidad. Y hoy vemos ese mismo amor de Dios hacia una humanidad con una situación donde hay muchos como están, perdidos, rebeldes, en enemistad con Dios, viviendo ¿en qué? En pecado, en oscuridad y muerte. Pero vemos a Dios hecho hombre con un propósito: salvar y dar vida eterna. Y es esa la información que todos y cada uno de los que estamos acá ya la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, porque es nuestra fe, es nuestra convicción y nadie nos la puede quitar. ¿O será que alguien nos puede quitar nuestra fe? Nada, por ningún motivo. No ha de faltarle que llegue por ahí y le cambie la lengua por una alpargata, como dice mi suegro. Vinieron y le cambiaron la lengua por una alpargata, eso es muy simbólico. Pero sí, es la persona que está dispuesta a poner en tela de juicio verdades bíblicas. Es la persona que está dispuesta a creer cualquier cosa que alguien dice y quiere desconocer la verdad bíblica, no tiene ningún sentido. En el mismo Evangelio, cuando lo vimos hace poco, en el Lucas 2, los versículos 11 en adelante, miren lo que dice, porque es el amor de Dios. Es el tiempo del amor de Dios. Y dice, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso era lo que le decía el ángel a los pastores. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el versículo 13 de ese capítulo 2, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Esto que se escribe acá hace más de 2000 años es lo que vivimos y sentimos todos aquellos que amamos a Dios. Gloria a Dios en las alturas. El Señor Jesucristo creció en humildad, en un sitio sencillo. El dueño de todo creció en un sitio donde no lo tenía todo. Pero esa humildad y todo eso que marcó el momento del nacimiento del Señor Jesucristo es acompañado, dice la palabra de Dios, por una multitud. Entonces no eran 5 o 10, eran muchos de ángeles. Y estos personajes no se quedaron callados, sino que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, hay algo muy particular, hermanos. El ángel se le apareció a varias personas de lo que es el recuento bíblico. ¿A quiénes se les apareció? A María. Se le apareció a José. Le habló a los pastores. ¿Sí? Lo que fueron Simeón y Ana, que lo vimos acá más adelante, les habló el Espíritu, pero también tenían una base profética, una base bíblica. Pero ¿cuál es la característica de estas personas a las cuales el ángel les habló? Creyeron lo que el ángel les dijo. María lo creyó, José lo creyó, los pastores lo creyeron y se quedaron ahí. No, inmediatamente pasaron a la acción, lo adoraron, lo alabaron, lo glorificaron. Mis hermanos, le sirvieron, pero lo que marcó la diferencia fue que obedecieron. Ellos creyeron a lo que el ángel les dijo, pero ellos obedecieron. Tanto así que María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y de José, ¿qué dice? Y él despertó del sueño, y él inmediatamente recibió a su mujer. Y los pastores, cuando vieron eso, entonces dijeron: vayamos a beber. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver esto que nos han sido dicho. Todo es un entorno de obediencia, hermanos. No es solamente creer,
hay que obedecer. Porque el que no obedece, entonces no ha creído. No ha creído. Si nosotros vemos y sabemos que a través de Cristo se refleja todo ese amor, tenemos que vivir con esa confianza de creer realmente en nuestro corazón del amor de Dios. Cuando leemos la porción de la palabra de Dios en Juan 3:16 y estamos mirando todo eso sobre el amor, esa porción cobra más significado. Juan 3:16 que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vemos reflejado el amor de Dios? Sí, Dios nos da todo su amor. Y hoy, en esta mañana, debemos de pensar algo, mis hermanos y amigos, y es: ¿cómo es tu amor hacia Dios? ¿Cómo es que realmente es nuestro amor hacia Dios? Porque en ese amor debe de haber fidelidad. En ese amor nuestro hacia Dios tiene que haber permanencia. En ese amor nuestro hacia Dios tiene que haber obediencia. Porque si realmente no hay fidelidad, permanencia y obediencia, entonces se está mintiendo la persona. Solamente por decir sí, yo amo a Dios, pues por sus frutos los conoceré, dice la palabra. ¿Cómo es que nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio, tanto hablado como vivido, estamos demostrando el amor de Dios? Lo tenemos que hacer. Y ahí es donde tenemos que entender que el Señor Jesucristo tiene que ser el número uno en toda su vida, en todos los aspectos de su vida. La prioridad debe de ser agradar a Dios en nuestro constante caminar terrenal. Porque el amor de Dios hoy sigue igual, que así como nos dice la palabra, el Señor está con su mano extendida, llamando ¿qué? Al arrepentimiento, a que la persona reconozca su pecado, a que la persona se arrepienta, a que la persona lo confiese a Dios su pecado y que pueda haber nuevamente una comunión, una comunicación, y a que reciban al Señor Jesucristo, porque sin Él están vacíos. Ahora, el amor de Dios entonces, su amor va ligado a la justicia, y es el segundo punto que vamos a mirar. Los versículos del 31 al 33, mire lo que nos muestra. Y entonces el mismo Simeón comienza a decir sobre esa salvación. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando se habla de justicia, hermanos, uno inmediatamente piensa cuál es la situación y el desarrollo de la justicia humana. Resulta que la justicia humana es imperfecta. Muchas veces vemos una sociedad basada por un concepto de justicia, y asimismo las personas tienen diferentes conceptos de justicia. Entonces cada persona puede estar diciendo muchas veces barbaridades: es que eso no es justo, es que esto sí es justo. Y entonces se vuelve una justicia ¿de qué carácter? Relativa, que va conforme a lo que la persona piensa. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, la justicia de Dios es perfecta. No se puede hablar de dos cosas que a veces las quieren entrelazar. Es que yo voy conforme a la justicia de Dios, y por eso yo pienso esto y esto. Bueno, usted va conforme a la justicia si usted va conforme a lo que el Señor le dice y a lo que el Señor le manda. O si no, está haciendo es su voluntad. Y cuando la persona está haciendo su voluntad, entonces posiblemente lo que está es predicando otro evangelio muy diferente. Muchas veces lo decimos folclóricamente: están viviendo el evangelio según San Yo, el evangelio San Yo. Entonces yo pienso, yo digo, yo opino. No, es que no es según San Yo, es según lo que el Señor le dice en su palabra. Porque si no, si la persona no va guiada por la palabra, se va a perder. Va a terminar haciendo cosas de carácter mundano, de carácter terrenal.
y va a empezar a guiar su vida en una sabiduría de tipo terrenal, y no esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que es pura, honesta, transparente, sincera, que es santa, porque la sabiduría terrenal va a otro ritmo muy diferente. Si alguien sigue los preceptos de un ser humano, va a terminar en un hueco, va a terminar en un hoyo, va a terminar levantando muchas veces banderas que van contrarias a lo que le manda la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, es la justicia a través de Jesucristo. El hombre solo puede ser salvado por Cristo, nadie más. Solamente el hombre, mis hermanos y amigos, tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un verdadero, auténtico nacimiento, o se es necesario nacer de nuevo, porque si nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, no lo puede. Y nadie puede engañar a Dios, absolutamente nadie. Ojo, hermanos, y no hay nada, absolutamente nada, que el hombre pueda hacer por mérito propio que lo justifique delante de Dios. Por mérito propio, nada, ni nadie. Lo único que puede hacer es creer en Cristo. Y a todos nosotros, es esta porción. Por eso Simeón dice, 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación a los gentiles. Nosotros, que no éramos pueblo, somos ya parte del pueblo de Dios a través del Evangelio de Cristo. Su Evangelio es nuestra única oportunidad. Y no solamente es la nuestra, es la única oportunidad de todos. De todos. Ahí no hay. O sea, el Señor está de nuestro lado cuando nosotros realmente estamos en comunión con Él. Porque esa es la parte que ha determinado Dios. Su justicia entonces es a través de Cristo. Somos justificados solamente por Él. Simeón dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para los gentiles. Cuando hablamos sobre esa justicia, generalmente ya el apóstol Pablo organiza, aclara y determina una serie de cosas que son parte fundamental de lo que es nuestra vida como creyentes a nivel doctrinal. Y cuando miramos en Romanos, en el capítulo número 5, los versículos 8 al 11, miren lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es que el aspecto de la ira de Dios es algo para tomar en cuenta. Claro, su ira es una ira santa. Él exige santidad, Él exige justicia. Y esa justicia solamente es a través de Cristo, hermanos. No hay nada más. Nuestro entorno natural, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellas personas que el Señor pone delante de cada uno de nosotros, tienen que saber que tienen que recibir al Señor Jesucristo. Porque sin el Señor Jesucristo nadie será justificado. Nadie. Y no es un motivo de orgullo personal para nosotros. Debe ser un motivo de alegría, de exaltar el nombre de Cristo, de humillarnos, de reconocer en forma humilde que no somos nada, pero que en Cristo somos más que vencedores. Es a través de Él, y que esa oportunidad que nosotros, que hoy estamos acá, que ya sabemos posiblemente, debemos de declararla, debemos de compartir, porque a nuestro alrededor hay personas que eso lo desconocen o lo rechazan. En un sinsentido, sí, porque para muchos ni siquiera ha nacido el Señor, ¿no? Siguen distraídos, ocupados en sus afanes, más preocupados que ocupados. Deberían estar ocupados, porque si para una persona no es importante su vida eterna, entonces ¿qué es importante? Es delicado. Esta semana encontré a un hombre,
perdón, hace ya más de 10 días. Y entonces me dijo, es que yo no creo en la vida eterna. Y entonces le dije yo, entonces si usted se muere hoy, ¿para dónde va? Y digo, no, simplemente es como una hormiga. Entonces ella va pasando y yo la veo y la piso y hago así, ya, y quedó la hormiga. Yo dije, no, venga, amigo, es que su vida no es así. Usted no se puede comparar a una hormiga. Es una criatura, obviamente, pero usted es un ser humano. El Señor lo ha dotado de racionalidad. Mire, piense. Y Él seguía hablando una cantidad de blasfemias, porque son, y pues, no quisiera decir palabras que suenen feo, pero insensato. O sea, una persona insensata diciendo una serie de insensatez. Y yo le decía, ¿y usted hasta cuándo va a vivir así? En este momento de su vida, ¿usted necesita ayuda? Y me dijo, sí. Y yo, necesitas ayuda. Entonces, para poder tener esa ayuda, tienes que entender que el único que te puede ayudar es Cristo, nadie más. Nadie más. Tienes que abrir tu corazón a Cristo. Tienes que recibirlo como Señor y Salvador. Pedirle que saque de tu mente, de tu corazón, toda la basura que hay. De repente al final de la charla me dijo, ¿sabe cuál es mi principal problema? Yo soy un hombre orgulloso. Tengo 42 años y he sido así siempre. Estaremos orando por usted y esperemos que el Señor le quite el velo y que ese hombre hoy o mañana pueda venir y estar con nosotros y decir, he recibido a Cristo. El mundo que andaba en oscuridad recibió gran luz. Este mundo que anda en oscuridad va a recibir gran luz cuando reciban a Cristo. Porque el amor de Dios no va a cambiar. Pero ¿saben algo? Su justicia tampoco. Su justicia permanece. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras pasarán. Eso es algo maravilloso para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo, estar firmes en lo que el Señor nos dice. El Señor Jesucristo viene pronto, hermanos. Va a terminar de leerle lo de Romanos 5, 8, 11. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Está usted ya reconciliado con Cristo? ¿Está usted ya en armonía con Dios? Amén. Y dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, versículo 11. Qué bendición, hermanos, saber que realmente hay una nueva vida en Cristo. Qué bendición es saber que el Señor Jesucristo viene pronto. Qué bendición es saber que todos debemos entender que nuestra razón de ser debe ser Cristo. Que en todos los aspectos de nuestra vida debemos alabarlo, glorificarlo, adorarlo, darle toda la gloria y la honra a Él. Que el Señor exige santidad de sus hijos, ¿sí? Y que debemos de caminar. Este año que termina ha sido un año de bendición. Ha sido un año de bendición. Pero debemos de estar firmes permanentemente. No es una exhortación exclusivamente de Navidad, no, el Señor ya vino hace más de 2000 años, ya nació, ya vivió, creció y murió, y no tiene que venir a morir, pero sí tiene que nacer en el corazón de muchas personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Y debemos orar por ellos. Así pues, mis amados hermanos, la Navidad siempre nos va a recordar que nuestro Dios vino a este mundo, que se hizo hombre para redimirnos y darnos salvación eterna, que nos reconcilia, que nos da esperanza, que nos da paz. Y por eso es que debemos de vivir felices. ¿Pero felices en qué? En su amor y en su justicia. Porque ese amor y esa justicia no dependen de nosotros. Ese amor y esa justicia dependen de Él. Porque si nos guiáramos por nosotros mismos, estaríamos perdidos. Es bueno, mis hermanos,
Cristo, pero ya todos tenemos a Cristo. Amén. Pero asimismo debemos de saber que hay que ir dando pasos de obediencia. Y cuando ya tenemos al Señor, entonces el siguiente paso es mirar cómo es que yo consolido y reafirmo mi fe y paso a las aguas bautismales, ¿cierto? Siempre una invitación. Sepamos pues entonces que el Señor Jesucristo viene por acá. Vamos a ponernos en pie, vamos a finalizar con una palabra de oración y luego cantamos un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, hoy, Señor, te damos gracias porque un día enviaste a tu único Hijo a esta tierra. Él nació humildemente, Señor, vivió, creció y murió. Y su sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados nos da salvación y nos reconcilia contigo, Padre. Permítenos, Señor, ser fieles a ti en todo momento de nuestra vida terrenal, Señor. Que día a día estemos afirmando nuestra fe, nuestro compromiso contigo, Señor, y que entendamos que el creyente tiene una vida de servicio, de amor, de esperanza, compartiendo tu santo evangelio. Aquellas personas, Señor, que aún no te han recibido. Permítenos, Señor, compartir tu evangelio con toda persona y fortalece pues nuestra fe y permítenos servirte en amor y en justicia siempre, Señor. Es nuestra oración en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un himno que dice: al mundo paz, al mundo paz. Porque cuando el Señor llega, eso es porque hay paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al mundo paz. Mis hermanos, la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga.